Buenos días. Buenos días nuevamente. Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos Licenciado. a dar inicio a las exposiciones de este día. Va a comenzar el grupo 6. Si se encuentra por ahí el grupo 6, que comience a poner la presentación en lo que yo les paso lista. Y en el transcurso de la exposición deben de decir presente. Es decir, no cuando ya finaliza la exposición me mandan mensajes diciéndome que yo no lo mencioné y que no me contestó. Si no, porque no le servía el micrófono. Si no le sirve el micrófono, por eso son equipos de trabajo. Otro compañero, usted mire, el compañero o la compañera tal tiene problemas con el micrófono y me avisan. Además, yo tengo la forma de ver también, de verificar si efectivamente han estado o no han estado en la clase. Vaya, comienzo. Las personas que no puedan responder en el momento, el que pueda responder que me diga, por favor, porque yo aquí estoy solo pendiente de la pantalla. Vaya, vamos a ver. Vamos a comenzar. Aquí tengo a Sofía Esther Castellón Rosales. ¿Se encuentra? No se encuentra. Francisco, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Al grupo 6? Grupo 6. Sí, pues sí, es el que sigue. Es el grupo 6. Soy del grupo 6 y algunos compañeros están entrando apenas a la reunión. Sí, pero es que es a las 6:30 la clase. Vaya, Francisco José Galdame García. Voy a Buenos días, mencionarlo. licenciado. Vaya, lo voy a mencionar y ustedes me dicen si están o no están. Vaya, presente. Mixele Naomi García Pérez. Presente, licenciado. Vaya, se encuentra presente. Vaya. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. ¿Está Emerson? ¿Se encuentra o no se encuentra? Pregunto. Porque yo aquí no puedo ver en este momento. Entonces le pongo que no está. Si ingresa, me avisan. El compañero sí está conectado, solamente que él informa de que ahorita se encuentra en tráfico. Ah, va, entonces está conectado, pero está en tráfico. Vamos a ver. Catherine Vanessa Rivera. Presente, licenciado. Ah, está presente. Presente, vamos a ver. Edenilson Alexander Mesa Hernández. Presente, Está presente. Gilberto Alexander Reyes Alemán. Presente. Vaya, entonces solo no está presente. Bueno, hay un compañero de ustedes que está conectado, pero viene en tráfico. Y solo no está presente Sofía Esther Castellón Rosales. Bueno, vaya, entonces vamos a dar inicio a la exposición. Bueno, Vamos a ver, Rivera Catherine Vanessa, veo ahí en la pantalla. Usted comienza. Vaya, entonces comience. Gracias. Permítame. Voy a poner aquí la hora. 06:33. 06:33 AM, entonces, no, 34 se acaba de poner. Vamos a ver, 34:44 más 6:49 sería, ¿verdad? 6:34, 44. Sí, 6:49 finalizarían. Comience. Ok. Buenos días, compañeros. En este momento nosotros vamos a iniciar a darles una explicación lo que es el contrato de prenda.
Bueno, el contrato de prenda son acuerdos legales que una persona llamada creador prendaria otorga un préstamo o crédito a otra persona o a otra entidad bancaria, ¿verdad? Por así decírselos, que lo llamaremos deudor prendario. Y como garantía de ese préstamo, él ofrece algún inmueble como un automóvil, maquinaria, inventario o incluso cuentas por cobrar, como respaldo para que de este bien llamado prenda, ¿verdad? En otras palabras, es como que el deudor pusiera en reserva o en garantía un objeto valioso para asegurar lo que el acreedor reciba el dinero en este caso, ¿verdad? Prestado. El caso del deudor como pueda cumplir con sus obligaciones de pago en garantía que éste permite al acreedor tener una forma de recuperar su inversión en caso de algún incumplimiento de pago. Por ejemplo, si una persona necesita un préstamo para comprar un automóvil, puede acordar con un banco, obtener el préstamo, pero ofreciendo este mismo inmueble, perdón, sí, ofreciendo siempre esta misma prenda en garantía. Si el deudor no paga el préstamo según lo acordado, el banco puede quedarse con el automóvil y vender para recuperar el dinero prestado. Pero es muy importante tener en cuenta que lo del incumplimiento no solo así, ¿verdad? Sino que el acreedor o prendario no puede simplemente quedarse con él así sin nada más que hacer. En la mayoría de los casos debe de seguir un procedimiento legal específico para tomar posesión del bien y venderlo de manera adecuada para recuperar el dinero que prestó, ¿verdad? En este caso también vamos a ver lo de la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del contrato prendario se basa en carácter de contratar accesorios y garantizar de una obligación principal, que en esta la embarcan varias características, que entre ellas están los contratos accesorios. No sé si me pueden ayudar con las características. Entre ellos están los contratos accesorios, garantías de una obligación, derecho real de garantías, carácter temporal irrevocable y pues también las formalidades específicas. No, me comentó un compañero de que iba a seguir con la explicación de las características. No sé si él ahorita puede o si no, yo sigo con la explicación de las características. Sería mi parte, compañera. Ok, gracias. Ok. Espérame. Ok. Bueno, muy buenos días, compañeros, licenciado. A mí me corresponde seguir lo que son las características. Conforme a sus principales y sus tipos de contrato de prendario, nos vemos en los artículos de 2144 al 2156 del Código Civil. Conforme a estas, tenemos lo que serían las características consensual, que se encarga de la perfección en el acuerdo de las partes, es decir, que no requiere lo que son formalidades especiales más allá del consentimiento de ambas. La bilateral genera las obligaciones para ambas partes, como también la característica oneroso implica que ambas partes poseen beneficios y ventajas, tanto el acreedor como el deudor, es decir, como el deudor que posee los beneficios y las ventajas del préstamo o también del crédito, como también el acreedor el aseguramiento de la obligación por medio del cumplimiento. Conforme a la otra característica del cumplimiento de formalidades legales, incluye lo que es su forma escrita y también como la presencia de elementos esenciales para la identificación de las partes, la descripción del bien, el monto y las condiciones de préstamo. Conforme a la característica de accesorio,
depende de la existencia de una obligación principal, es decir, la prenda se constituye para garantizar el cumplimiento de la deuda o de un compromiso establecido. Conforme a la característica transmisible, es decir, derechos de ambas partes, las cuales son emitidos por terceros, por cesión o por la transferencia. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la característica de procedimiento en caso de incumplimiento. En caso de que el deudor no cumpla y el acreedor puede ejercer sus derechos sobre dicho bien. Conforme a los tipos de contrato tenemos la prenda sobre bienes muebles, prenda sobre crédito, como también prenda sobre valores. También, por último, pero no menos importante, la prenda sobre derechos de propiedad intelectual. ¿En qué consiste cada uno de estos? Conforme a la prenda sobre bienes muebles, en este tipo de contrato prendario, el deudor otorga al acreedor el derecho de prenda sobre dicho bien que ambas partes tengan en ese momento para dicho contrato, ya sea un vehículo, una maquinaria o un inventario. Conforme a la prenda sobre créditos, en este caso, la prenda recae sobre los créditos o derechos que posee el acreedor a cobrar como parte de lo que sería su patrimonio. Conforme a la prenda sobre valores, es diferente ya que este tipo se constituye sobre los valores mobiliarios, es decir, como las acciones, los bonos o también otros títulos de valores. Por último, tenemos lo que es la prenda sobre derechos de propiedad intelectual, es decir, que entran lo que serían los derechos de autor, los patentes, las marcas registradas, ya que en estos casos se puede establecer una prenda sobre derechos de propiedad intelectual. Hasta aquí seguiría mi parte, ¿no? El compañero siguiente, por favor. Buenos días, licenciado. Yo les hablaré sobre las formalidades. Las formalidades, estas existen dentro del contrato y esto tiene ciertas formalidades las cuales se tienen que respetar y cumplir, siempre y cuando se logre llegar a un acuerdo para que esté clara la existencia de esta prenda. Es decir, de que estas formalidades siempre se tiene que llegar a un acuerdo entre ambas partes y nunca se puede como someter o decidir una obligación que la otra parte no esté, que no esté de acuerdo. Estas formalidades se logran ver en diferentes artículos que nos enseñan el Código Civil. Y las obligaciones de las partes, tanto el deudor como el acreedor, ambos tienen la misma obligación de cumplir siempre el contrato de la prenda. El deudor siempre tiene la obligación de cumplir con la deuda en el plazo acordado, ya sea un tiempo estipulado que ellos dos hayan puesto o hayan acordado, mientras que el acreedor tiene la obligación de respetar los derechos del deudor y utilizar bien de manera adecuada, no dañar no dañarlo del contrato, no dañar la prenda, no afectarla, no hacer ningún tipo de modificación dentro de ella, para que siempre se tenga como el mismo respeto dentro del contrato. No sé si algún compañero más va a participar. Sí, yo, ahorita. La otra de arriba era, ¿no? Sí. Bueno, como sabemos, siempre los contratos generan lo que son obligaciones. En este caso tenemos las obligaciones de las partes. Aquí vemos de que tanto el deudor como el acreedor tiene la obligación en el contrato de prenda. El deudor tiene la obligación de cumplir con el acuerdo en el plazo pactado y el acreedor la responsabilidad y la obligación de respetar lo que es el acuerdo. La siguiente. En esto vemos lo que son los efectos de la prenda. Estos son los efectos de que se generan ya en el acuerdo.
Por ejemplo, en el caso del deudor prendario, vemos de que tiene el deber de entregar el bien, conservarlo y pagar la deuda, ya sea en el plazo que se ha establecido. Ahí depende de los términos de que se generen en dicho contrato. De ahí tenemos las obligaciones para el acreedor, sería en ese caso, ahí nos equivocamos en la presentación, que es el cuidado del bien y el respeto a la ley. Con el respeto a la ley se da a entender de que tiene que, por decir un ejemplo, respetar el bien de que el acreedor, que el deudor le ha otorgado. Si en el acuerdo dice de que sí puede dar uso de él, lo puede hacer, sino nada más solamente tenerlo como respaldo o como garantía para que el deudor cumpla lo que es el acuerdo pactado. De ahí tenemos los efectos de contrato prendario, la garantía del cumplimiento del deber que se está mencionando, la transmisión de la propiedad y la propiedad de cobro. Son como, por decirlo así, lo que le otorga al acreedor para que tenga efecto sobre el acreedor con el acuerdo que se ha pactado. De ahí tenemos los procedimientos de constitución, que básicamente es la escritura pública y la inscripción en el registro, para que todo sea legal y no tenga ningún inconveniente a futuro de que, bueno, siempre se generan varios inconvenientes de que no están las propiedades que están otorgando a nombre de ellos, etcétera. Entonces tiene que estar todo legalmente especificado para que no tenga ningún inconveniente. De ahí la ejecución de la prenda, el incumplimiento del acuerdo y la realización de la prenda. Con el incumplimiento del acuerdo, siempre se genera también el contrato o se estipula que en dados casos que el deudor no pueda cumplirlo o se pase del tiempo que tiene establecido, siempre tienen ya sea como decirlo así, por respaldo, unas cláusulas en los contratos de que si se pasa cierto tiempo le genera un porcentaje de interés para seguir cancelando las deudas normalmente, etcétera, otros ejemplos. De ahí tenemos la protección de los derechos del deudor, la notificación del deudor y el derecho de excederse, que fue lo que expliqué. No sé si nos colaboraría tu compañero ahí. Buenos días, licenciado, yo voy en tráfico, se me dificulta un poco poner la cámara. No sé si podría pasar así. Lick tiene apagado el micrófono, Lick. Sí, hable, le decía, perdón. Ah, ok, perfecto. Si usa, pone la diapositiva de los requisitos, creo que nadie la ha dicho, ¿verdad? Dulce, ¿quieres? Le he bajado la presión. Ok, perfecto. Plano. Vale. Bien, como sabemos, los requisitos del contrato de prenda, sabemos que en sí debe de ser, el primer requisito legal debe ser mayor de edad. Permítanme. Debe ser mayor de edad, perdón, como decía, también que el bien mueble que cumpla el valor o se asemeja a la deuda tomada ya, que perdón, que tengo problemas de señal. Bien, decía que los requisitos es de que tiene que ser mayor de edad como primer requisito y los más importantes, otro es de que el bien mueble tiene que cumplir el valor que se asemeje a la deuda tomada. En ese caso, si nosotros pagamos por un bien mueble, en este caso un carro o cualquier otro prenda que tenga valor, nosotros tenemos que pagar por ese bien mueble el valor en verdad que esté establecido o que en verdad se pueda hacer incluso antes un valúo para ver si en dado caso nosotros podemos estar pagando lo que es en sí el valor
adecuado a la prenda. Otra de las cosas que casi no se habla en la legislación salvadoreña, que se conoce muy poco, es acerca de la prenda con desplazamiento y sin desplazamiento. En este caso, la prenda sin desplazamiento prácticamente es parte del derecho español que se vino a dar acá. Como sabemos, la prenda con desplazamiento es que en este caso se va a ir pagando por un plazo, por cuotas, y en ese caso el deudor puede hacer uso de esa prenda. Pero en el caso de las prendas sin desplazamiento, podemos hablar acerca de aquellas prendas de que prácticamente hasta que no se cumpla o no se extinga completamente la obligación de parte del deudor, en este caso pagar por esa dicha prenda, no puede hacer uso de ella. Otro de los requisitos es que ambas partes tengan que estar de acuerdo y por lo general el contrato de prenda establece lo que es eh, el acuerdo, que los dos están conscientes del contrato que se está llevando a cabo. Solamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar 16 minutos, hicieron. Vamos a pasar con el siguiente grupo. Es el grupo 7. En lo que yo les paso lista, ustedes colocan la diapositiva. Acosta Olmedo, Jeffrey Alexander. Presente, licenciado. Presente. Cárcamo Martínez, Mariela Yamilet. Presente, licenciado. Presente. Hernández Cruz, José Gilberto. Presente. Mengíbar Rivera, Mario Alexander. Presente, licenciado. Buenos días. Orellana Cortés, Brian Alessandro, ¿verdad? Alessandro. Sí, acá, presente. No podré encender la cámara por motivos de trabajo, perdón. Parada Ramírez, Nayeli Berenice. Presente, licenciado. Vamos a ver. Rodríguez Rosales Beatriz. Presente, Lip. Fíjese que yo tengo problemas que la luz está yendo y viniendo desde temprano. Vaya, vamos a comenzar. ¿Quién inicia? Yo, licenciado. Buenos días. Vaya, ustedes, Mengíbar Rivera Mario, dice. Sí, exacto. Vaya, comience. Buenos días a todos. Permita, 6:51 sería. Sí. Va a comenzar 6:51. Entonces sería, permita, 6:50, 7:6, ¿verdad? 7:6. Vaya, comience. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Es un gusto a nosotros presentarles el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es uno de los instrumentos legales más comunes en el ámbito del derecho civil y comercial. En este contrato se abarca una amplia gama de situaciones en el aspecto de que en nuestro país, más que todo, se da el alquiler de maquinaria, de vivienda, de vehículos, que ahora es tan común el alquiler de vehículos y es tan funcional, ¿verdad? Entonces, pasemos a la otra lámina, por favor. Vamos a tener en cuenta también un punto importante, que el contrato de arrendamiento con el comodato son casi iguales, pero la gran diferencia es lo económico. Más adelante lo voy a detallar. En el contrato de arrendamiento, creo que nos fuimos una lámina más. En el contrato de arrendamiento, la definición del contrato de arrendamiento es el contrato de arrendamiento es un acuerdo legal entre dos partes, el arrendador y el arrendatario, mediante el cual el arrendador se compromete a ceder el uso y disfrute de un bien inmueble o servicio durante un periodo de tiempo determinado a cambio de un pago periódico o renta acordada por parte del arrendatario. Eso está estipulado en el Código Civil en el artículo 1860. Dice, la naturaleza jurídica del contrato del arrendamiento es fundamentalmente contractual. Esto significa que se basa en un acuerdo entre las dos partes de voluntades, pues el arrendador y el arrendatario
Se establecen los derechos y lo que ya viene estipulado con respecto a ese tipo de contrato. El cuidado de la cosa, ya sea un vehículo, ya sea una casa, el mantenimiento, los cuidados de ella, todo eso va estipulado en el contrato. Pasemos a la otra lámina, por favor. Las partes del contrato, que son bien importantes. Y aquí voy a aclarar una cosa. El arrendador, tanto el arrendador como el arrendatario, no solamente pueden ser personas naturales, también pueden ser personas jurídicas. Entre ellos se puede dar ese modo, ya puede ser una persona jurídica alquilando un bien o un inmueble y una persona natural estar pagando la renta de ellos. Entonces, el arrendador es la persona física o jurídica que cede el uso y disfrute de un bien al arrendatario a cambio de una contraprestación económica, llámese renta. El arrendador es quien posee la propiedad, ¿verdad? Es el dueño de esa propiedad que va a dar en alquiler, y el arrendatario es todo lo contrario, es quien va a recibir el uso y goce, pero no la tenencia, no se vuelve dueño. Esa es la gran diferencia entre este contrato, porque a pesar de que él está pagando una cantidad para el uso y el goce, pero él no es un contrato que lo va a hacer dueño o adquirente total de lo que es el inmueble o la cosa que está arrendando, ¿verdad? Y él, en sus obligaciones está lo que ya había mencionado, el cuidado de ese local. Entonces, en estas dos partes son los principales intervinientes de un contrato de arrendamiento, y sus derechos y obligaciones están definidos por los términos y condiciones establecidos en el contrato. Las características son consensual, lo que ya habíamos mencionado, que es que están de acuerdo las dos partes con lo que se va a tratar, ¿verdad? Bilateral es cuando se dice que las partes se obligan mutuamente. Oneroso es lo que identifica este contrato al otro contrato que había mencionado, que es lo oneroso, es el pago. Eso es la diferencia. Por eso les dije que después lo iba a mencionar, porque el pago es la única diferencia entre esos dos contratos. Temporal es que se basa en un determinado tiempo. Tiene inicio y tiene un final. El contrato está estipulado el tiempo de duración, que es real porque se entrega una cosa y por esa entrega del uso y goce del bien inmueble o un mueble, se está pagando una cantidad de dinero o la renta que le llamamos. No transfiere porque no es transferible, porque uno no puede pasar ese contrato. Mira, ya no voy a pagar el alquiler, yo se lo voy a pasar a otra persona. Eso ya no es posible. Se tendría que hacer otro contrato de arrendamiento y que la persona que lo va a recibir haga ese contrato o firme ese contrato. Debe respetarse las normas que, como ya bien sabemos, está estipulado en el artículo 1860 del Código Civil, y eso nos dice que tenemos que respetar y la ley, pues, porque la ley se respeta. Esa es mi parte, licenciado. Va a pasar otro compañero a dar otra parte. Gracias. Hernández Krupa, José Alberto. Buenos días, licenciado y compañeros presentes. Vamos a continuar con nuestro tema y voy a continuar hablando acerca de la clasificación del contrato de arrendamiento. En el artículo 1703 es nuestra base legal para hablar acerca del contrato de arrendamiento y lo que el compañero ya nos explicó. Ahora vamos a profundizar un poco más con respecto a la clasificación del arrendamiento. Quizás el primer punto que queremos profundizar un poco más es según el objeto del contrato. El objeto del contrato siempre se conocen por dos. Uno que pueden ser inmuebles o muebles. Sabemos que las cosas inmuebles se refieren a aquellas que son propiedades, fincas, terrenos,
talleres o naves como para uso de maquilas. Entonces, esos son parte de los arrendamientos inmuebles. Y también tenemos arrendamiento de bienes muebles. Esto incluye lo que se ha mencionado como alquiler de motocicletas, alquiler de vehículos y cualquier otro objeto. O en nuestro país es muy común que se alquile productos para la construcción, andamios, maquinaria. Entonces, todo eso son cosas muebles. El otro aspecto es la duración, según la duración del contrato. Hay contratos que su parte fundamental es el tiempo. Más que todo, cuando son asuntos inmuebles, puede ser por meses, por años, y esa es su clasificación. Igual cuando se alquila, como les decía, herramientas, también se alquila por tiempo, es algo específico como 15 días, un mes, y eso le hace dar la importancia. Luego el tercero sería según la finalidad del contrato. Esto nos da un poquito más de amplitud y entramos a algo muy interesante, que normalmente nosotros conocemos un arrendamiento de un local, pero hay ciertas características que se pueden estipular en un contrato. Por ejemplo, una de ellas sería si es algo residencial, si simplemente es para habitar y eso queda destinado que no se va a utilizar. No la pasen todavía, por favor, que no se va a utilizar para otra índole, sino simplemente para residencia. Otro es el tipo de uso comercial, como cuando se alquilan los centros comerciales. Es un ejemplo de ello, que son exclusivamente para comercio, para poner venta de zapatos, venta de ropa, cualquier otro, pero ya queda estipulado en el contrato que va a ser algo para actividad comercial completamente. Otra de las clasificaciones dentro de la finalidad del contrato es cuando es para lo industrial. Se puede pensar que es lo mismo, pero hay ciertas características ya dentro de este aspecto que marcan la diferencia. Un ejemplo de ello es cuando nosotros alquilamos un taller, la cometida eléctrica es diferente a la residencial, porque se utilizan maquinarias que trabajan a voltajes más altos. Los servicios de agua, por ejemplo, para un restaurante, tiene que ser diferente. Entonces, cuando hablamos que es algo industrial, nos referimos a algo directamente más pesado. Si es una fábrica de preparación de alimentos, si es un taller, si es en sí una fábrica, ya se necesitan servicios eléctricos o de agua potable y también toda la infraestructura es diferente. En todo eso, digamos que aumenta el valor. Ahora, el otro punto dentro de este mismo es según el grado de subordinación del arrendamiento. ¿Qué significa esto? Que el arrendamiento puede ser simple o puede ser un arrendamiento financiero. El arrendamiento simple es el que normalmente nosotros conocemos del uso y goce, usted paga por algo. Sí, y al terminar ese contrato, usted se termina el contrato definitivamente y no pasa nada más. Pero el arrendamiento especial es que usted tiene, cuando termina ese contrato, usted tiene la opción de comprar ese bien inmueble que ha estado alquilando. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Ok. Los requisitos del contrato de arrendamiento, como lo dice el artículo 1703, y que es el énfasis principal, que hay un pleno consentimiento de las dos partes, que las dos partes estén dispuestos a hacer el arrendamiento y que no exista algo que sea la fuerza, algo que los obligue, sino que sea algo bilateral completamente de su voluntad. ¿Vea? El otro aspecto, como nos decía el licenciado en muchas clases, algo principal que debe ser un objeto lícito. Yo no puedo ir a alquilar un arma que no esté registrada, no puedo ir a alquilar un carro que sea robado, no puedo alquilar una casa que sea robada o como fue un tema.
Perdón, que le colabore a otra persona. Bueno. ¿Quién va? Parada Ramírez Nayeli. No sé si me puede pasar la diapositiva a nuestra compañera. Y si pasamos a la parte de los efectos del contrato. Tenga muy buenos días, le explicaré un poco sobre los efectos del contrato. Los efectos del contrato de arrendamiento pueden ser diversos y afectar a ambas partes involucradas, incluyendo al arrendador y arrendatario. Como algunos efectos significativos incluyen como número 1 sería el uso y el disfruto del bien. El arrendatario tiene derecho a usar y disfrutar del bien o servicio arrendado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. Como punto número 2 serían las obligaciones de pago de la renta. El arrendatario está obligado a pagar la renta acordada en el contrato del arrendador para plazos y condiciones estipuladas. Como número 3 tenemos las obligaciones y mantenimiento de conservación. El arrendador tiene la obligación de mantener el bien arrendado y las condiciones adecuadas para el uso y el goce de ambas. El arrendatario tiene la responsabilidad de conservar el bien, el buen estado y realizar las reparaciones menores necesarias para que se encuentre durante el periodo del arrendamiento. Como número 4 tenemos respeto de las normas y regulaciones. Ambas partes deben cumplir con las normas reguladas y aplicables al bien arrendado, incluyendo pues las normativas de seguridad, zonificación, suelos, entre otras. Como número 5 tenemos las posibles subarriendos o cesiones, que dependiendo de las disposiciones del contrato, el arrendatario puede tener la posibilidad de subarrendar o ceder el contrato a terceros previamente con autorización del arrendador. Como parte número 6, tenemos el desahucio y determinación de contrato. Tanto como el arrendador como el arrendatario tienen el derecho de dar como terminado el contrato del arrendamiento de acuerdo con las condiciones establecidas. Sabemos que en el contrato y las disposiciones legales aplicables, esto puede incluir como el desahucio por falta de pago y vencimiento del plazo. Estos son algunos efectos más comunes que se pueden derivar de un contrato de un arrendamiento. Y pues los efectos del contrato se producen cuando se perfeccionan los contratos, cuando se llegan a ejecutar, y los efectos de los contratos se manifiestan a través de dos principios, aunque algunos estudios agregan un tercero, que es la obligatoriedad, la irrevocabilidad, la intangibilidad de los contratos. Como conclusión de nuestro trabajo fue que el contrato de arrendamiento es un acuerdo fundamentalmente contraceptual en el cual una parte del arrendador se compromete a ceder uso y disfrute de un bien. Gracias. Bueno, se pasaron 1 minuto 16. Deben de administrar bien el tiempo porque de tal manera que no se pasen. Pero perfecto. Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo, vamos a ver acá, es el grupo número 8. El grupo número 8 le toca, según veo acá, contrato de arrendamiento de servicios. Y voy a pasarles lista. Mónica Daniela Orellana Mena. Presente, Lic. Carla Esmeralda Sánchez Juárez. Presente. No está. Presente. André Fernando Panameño Martínez. Presente. Diego Antonio Alvarado Cetino. ¿No está? No está. José Alejandro Arauz Hernández. Presente, licenciado. Presente. Óscar Fernando Soriano Cruz. No está tampoco.
Ingrid Azucena Callejas Catedral. Presente, licenciado. Vaya, entonces no se encuentran Diego Antonio Alvarado Cetino, ni Oscar Aquí estoy Fernando. presente, Lick. Ah, sí, Diego Antonio está presente, Sí. vaya. Vamos a poner presente. Y Oscar Fernando Soriano Cruz. No se encuentra. Vaya, entonces son las 7:09. 7:09 AM. 19, 19, 20, 21, 7:24 sería, ¿verdad? Verifiquen ahí. Sí, ¿verdad? 07:24, 15 minutos son. Vaya, Buenos comience. ¿Qué dijo? Buenos días, licenciado. Soy Vaya, Oscar Soriano. vaya, perfecto. Buenos días. A mí me toca dar el inicio, pero tengo problemas con la cámara. Comience ahí. Hay un aspecto, como no la veo, no le puedo calificar la formalidad, pero comience porque el tiempo es oro acá. Ok. Buenos días, compañero. 7:10, entonces serían 7:25. Vaya, comience. Nosotros vamos a hablar del contrato de arrendamiento por servicios. Dando la introducción, dentro de los diversos tipos de contratos que contemplan la legislación salvadoreña, encontramos el contrato de arrendamiento de servicios en el que las partes se obligan recíprocamente para el beneficio de ambas y satisfaciendo sus necesidades a conveniencia individual luego de comprometerse a cumplir la obligación y perfeccionar el contrato. En otras palabras, el contrato de arrendamiento por servicios es donde el arrendador está como obligado a hacer buen uso del servicio y el arrendatario cuidar del servicio, que esté también en buen estado. Igual el arrendador está obligado, se compromete en el dicho contrato a pagar correspondiente a la fecha en que lo establecieron. Ya dando como una definición al contrato de arrendamiento por servicios, es un acuerdo en el cual una de las partes, denominada arrendador, se compromete a transferir totalmente el uso y goce de una cosa o mueble. Bien, ahora le va a explicar mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, permítame. ¿Se me ve? Sí, se ve. Bueno, continúe. Tengan todos muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento, en el cual es básicamente un acuerdo entre las dos partes, en el cual una de ellas es la que se compromete ya sea a realizar un trabajo, proporcionar ya sea un servicio o una tarea en sí, en la cual la otra parte es la que está obligada a pagar un precio por dicho servicio, en el cual este tipo de contrato se le puede llamar consensual, por la cual significa que formaliza un acuerdo mutuo entre las partes, en la cual puede ser verbal, pero en algunos casos debe ser ¿O escucharon el pan? Sí, pero ya pasó. Vayan a ver si lo compran. Vení, aquí tengo $1, ¿no? Puede ser verdad lo escrito, en cual en ciertos casos puede superar, si supera cierto límite, debe ser escrito, lo cual lo afirma en el artículo 1703, en el cual debe constar por escrito los arrendamientos cuyo precio total y único excedan de 200 colones. En el cual el contrato de arrendamiento de servicio se encuentra dentro de una categoría en la cual está regulado,
y este se distingue por ser consensual, bilateral y oneroso. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, puede ser consensual, bilateral y oneroso, en el cual consensual es porque se perfecciona por un simple acuerdo de las voluntades. Eso quiere decir que inicia desde el momento en que las partes están de acuerdo a los términos y condiciones que se hayan establecido. Bilateral, cuando se genera, obligaciones recíprocas, en la cual el arrendador es la que se compromete al servicio, mientras que el arrendatario es la que se compromete a pagar por dicho servicio. Y por último, oneroso, el cual implica que ambas partes tienen una ventaja en sí, y en el cual el arrendador es el cual recibe una compensación económica por el servicio prestado, mientras que el arrendatario recibe el servicio que se necesita a cambio de dicho servicio. A continuación seguirá mi compañero. Bien, siguiendo con lo que hablaba mi compañero, en las características que también presentan este contrato es que abarca cualquier tipo de servicio, es decir, este contrato puede realizarse cualquier tipo de servicio u obras, la contratación de un abogado, contratación de mantenimiento de un escritor. Luego está la duración del contrato, en el cual en este contrato debe especificarse cuánto es el tiempo de duración. Puede ser un tiempo determinado, es decir, durante lo que dure una obra, o puede ser un tiempo totalmente estipulado. Lo único que sí especifica es que ninguna persona puede ser contratado por un servicio de por vida. Luego está el precio y forma de pago, que igual en este contrato se debe estipular cuál es la forma de pago en la cual el arrendatario va a recibir por sus servicios y el precio al cual se vendería este servicio. Luego también tendríamos las variaciones del contrato. Dentro del contrato de arrendamiento de servicios encontramos el arrendamiento de servicios, que es como ya mis compañeros lo venían mencionando, un contrato consensuado bilateral, el cual se presta para contratar un servicio basado en una actividad o algo más que tenga que ver con la inteligencia. Luego el contrato de obra, el cual se realiza una obra por un tiempo determinado y se obtiene una remuneración económica. Y por último tenemos la prestación de servicios a cargo de los socios de las sociedades mercantiles, que en esa actividad la realiza el socio para su sociedad, al menos en parte, en casos existiría una doble relación jurídica laboral y societaria. Seguiría mi compañero. Hola, buenos días, licenciado. A mí me toca hablar sobre la clasificación de los contratos. Y la clasificación de este contrato es según el servicio. ¿Por qué según el servicio? Dice que según los servicios profesionales, estos ya pueden ser como servicios legales, contables, médicos, donde una persona contrata a dicho profesional para hacer el trabajo. También es según el sector y la actividad. Más que todo esto viene relacionado a los sectores públicos y privados. Como así, en los sectores públicos hay donde se contratan a otros profesionales o otras entidades o otras sociedades del sector público para que puedan ayudar. Como claro ejemplo puede ser obras municipales con otras entidades que ayudan a realizar esos proyectos. Y según la duración del contrato, el contrato ya podemos definir que los contratos pueden ser indefinidos o por un plazo establecido. En todo caso, eso se da en las empresas cuando contratan por servicios profesionales que esos tienen una duración de tiempo, ya sea de 6 meses
o 1 año, depende de la empresa cómo lo quiere contratar y así sucesivamente. Pasarme a otra compañera a explicar lo demás. Bueno, los requisitos. En cuanto a los requisitos del contrato de arrendamiento de servicios, primeramente tenemos que comprender que el contrato de arrendamiento de servicios, según la norma jurídica competente, que es el Código Civil de El Salvador, menciona textualmente la terminología de el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales y el contrato de arrendamiento de confección de obra, que a diferencia del contrato de arrendamiento común, que se basa en la obligación de hacer o de entregar por cierta cantidad de tiempo y bajo un plazo y un precio determinado, un bien mueble o un bien inmueble, este se basa en dar o recibir la prestación de un servicio. Entonces entendemos que el arrendamiento de servicios es el contrato por el que las partes se obligan a prestar un servicio a cambio de un precio. Y se debe tener en cuenta que la realidad del tipo de servicios hoy en día por profesionales lo incluiremos en el contrato de arrendamiento de servicios. Los requisitos para este son evidentemente el consentimiento de los contratantes, constando en el instrumento que el arrendante se compromete a realizar el servicio estipulado y acordado con anterioridad. El arrendatario al recibir el servicio de la naturaleza que se trate y a pagar el precio acordado. En esto convenimos en entender y recordar que el consentimiento de los contratantes es esencial y que asimismo este no adolezca de ningún vicio o una fuerza. Debe hacerse ante notario. Esto entra dentro de las formalidades. Pero entendemos que los principales y evidentes requisitos para la ejecución y cumplimiento de este contrato es el consentimiento, y este debe constar en el texto del arrendamiento. Otro de ellos es evidentemente que las personas contratantes sean capaces, y que este debe ser en cuanto a la clasificación del contrato que debe celebrarse, recae en la propiedad. Por ejemplo, los materiales a emplear en la construcción de una obra serán de un arrendamiento cuando los materiales sean propiedad del futuro arrendante, de los servicios profesionales o de mano de obra para la edificación de un inmueble. Entrando en las formalidades y en los requisitos anteriores, es también que debe ser legalmente capaz ambas partes, independientemente de la naturaleza de las personas que contraten. Otro de estos debe ser el planteamiento del plazo en el que se realizará la obra o en el que se prestará el servicio, y así también el precio del que consta el prestamiento del servicio. Buenos días, licenciado. A mí me corresponde lo que es las formalidades y bueno, tenemos que las formalidades consisten en primero identificar a las partes, especificar que bueno, esto conlleva especificar los datos de las partes como el nombre, el DUI, oficio, residencia de las ambas partes, el prestador y el receptor de los servicios. Tenemos también que definir los servicios. Mantenga encendida su cámara, mantenga encendida su cámara. Ok. Detallar, puedo proseguir, no sé. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Okay. Bueno, tenemos también que definir los servicios, que esto es el detalle con precisión y claridad los servicios que se van a prestar. Tenemos que establecer plazos, la determinación de los tiempos en los que se prestará el servicio, la fecha de inicio y final. Tenemos también que acordar el pago. Esto en establecer un monto y plazos de pago, así como cualquier otra compensación o bonificación que se pueda dar. Debemos fijar las responsabilidades, definir las obligaciones de cada parte para saber qué es lo que le tocará a cada una, proteger la confidencialidad, que es una de las partes más éticas que debemos de tener en cuenta,
Incluir esto se puede hacer con una cláusula de confidencialidad para proteger la información de ambas partes. Debemos prever la terminación estableciendo condiciones bajo las cuales el contrato puede ser terminado por cualquiera de las partes. Debemos resolver disputas también, identificar el modo de resolver cualquier disputa entre ambas partes, cualquier disgusto que se pueda generar por las condiciones o las prestaciones que se puedan poner en el contrato. Y como último tenemos la firma y registro, que esto es la firma del contrato para ambas partes, y debemos registrarlo con copias en un lugar seguro para futuras referencias. Sobre todo el contrato de prestación de servicios, es importante saber que solo debe ser redactado por abogados o profesionales que tengan la capacidad con el derecho de asegurar su validez y efectividad. Muchas gracias. Siguiente compañera. Bueno, ya no hay tiempo, 7:25. Vaya, vamos a continuar con el siguiente grupo. Buenos días, licenciado. Aún no habría hecho mi participación. No sé si todavía quedaría pero tiempo. solo son 15 minutos ya. Hoy vamos a continuar con el siguiente grupo, pero muchas gracias. Ok, una consultita ahí con la nota de participación. Mire, no se preocupe, solo 15 minutos tienen. Participaron como 4 o 5 de ustedes. Está bien. Bueno, Vaya, gracias, vamos con el grupo 9. Grupo 9. Vamos a ver. Buenos días, licenciado. Vaya, permítame, vamos a pasarles lista. Kevin Vladimir Calle Galán. ¿No está? Presente. 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 Mauricio Antonio Zelaya Larios. No está. Joana Alejandra Claudio. ¿Está Joana? No, no está Joana. No está. Beiri Maricruz Rodríguez Hueso. Presente, licenciado. Está presente. Jaime Alexander Hernández Hueso. No, ¿verdad? Vaya, entonces, según veo, solo están presentes 2 personas. Kevin Vladimir Calle Galán y Beiri Maricruz Rodríguez Hueso. Bueno, van a tener 15 minutos ustedes para exponer ese tema. Vamos a ver. Y las otras personas no se encuentran. Son las 7:27. No, licenciado, ella no estuvimos escribiendo en el grupo y pues al parecer quedamos en cuenta que solo nosotros 2 íbamos a exponer el caso. Vaya, 7:27, 37, 7:42. Vaya, tienen 15 minutos, ni más ni menos. Administren bien su tiempo de tal manera que no les afecte, porque ahí hay un ítem que dice, quiero ver, aquí está el ítem, tiempo de exposición, no se excede el tiempo ni utiliza un tiempo inferior, punto 50. Vaya, iniciemos. Son las 7:27, iniciemos. Pero deben de, la presentación no la han puesto. El compañero la va a poner. Bueno, buenos días, compañeros. En esta mañana somos el grupo número 9 y nos ha tocado exponer el mandato. El mandato es un contrato de mucha aplicación práctica, porque si no fuera por él, muchas veces serían imposibles las transacciones jurídicas, ya sea porque los contratantes están en diferentes lugares o se ha ausentado del territorio de la República o por otras causas. Da origen al mandato la cooperación o colaboración para atender los negocios del mandante, pagar sus cuentas e impuestos, cobrar sus rentas y asimismo administrar su hacienda o representarlo y defenderlo en juicio e incluso en actos de la vida civil.
Muy bien, vamos al concepto del mandato. El mandato es un encargo que una persona hace a otra para que realice a su nombre una actividad determinada. El fundamento legal lo encontramos en el Código Civil en el artículo 1875. ¿Qué nos dice el artículo 1875? El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Ahora un poco vamos a hablar acerca del objeto del mandato, que nos dice que el contrato del mandato es producir una obligación. El mandante está produciendo una obligación al mandatario, que es la de hacer. Referida obligación está a cargo del mandatario. Vamos a hablar acerca de otras definiciones del mandato que nos dicen: es un contrato por el cual una persona le encarga a otra persona que acepte de realizar gratuitamente un acto determinado o un conjunto de operaciones. También nos dice que es un contrato consensual bilateral imperfecto por el cual una de las partes se obliga gratuitamente a efectuar una presentación o administrar un negocio por cuenta de la otra parte. El mandato es un contrato preparatorio que tiene por objeto habilitar a una persona llamada mandatario para que celebre uno o más actos jurídicos en representación del mandato. También tenemos la naturaleza jurídica, que nos dice que el mandato no fue conocido en la primera época del derecho romano, sino a medida que las relaciones económicas y jurídicas se hicieron más complejas, en a medida que necesitaban, algunas personas no podían atender ciertos negocios, mandaban a otra persona para que les ayudara a poderlos atender. Se hicieron más complejas cuando fue creciendo el grupo social y asimismo fueron creciendo ellos como territorio, el imperio de ellos. Entonces hubo la necesidad de confiar los negocios a otras porque no era posible hacerlos personalmente. Va a seguir el siguiente compañero. Recuerden que son 15 minutos. Creo que el compañero ha tenido problemas. Buenos días, se me escucha y a ver. Sí, se le escucha. Bueno, bien. Como ya ha explicado la compañera, el contrato de mandato es un contrato en el que pues dos partes obligan a hacer o no hacer. Una persona le cede ciertos derechos a la otra persona. Ya veremos cuáles son los nombres o cuáles son las partes del contrato de mandato. Pero primero hay que entender también, la compañera daba el concepto de mandato. La presentación no la estamos proyectando. Bueno, pero no se detenga, continúe. Habrá que entender entonces cuáles son las características, las clases de mandato, los requisitos también que debe de tener el contrato de mandato y, como les decía anteriormente, las partes del mandato, ¿verdad? Como les decía anteriormente, este contrato se forma en dos partes, es decir, una persona necesita de otra persona se haga cargo de ciertos negocios jurídicos por su cuenta. Es decir, la persona que recibe el encargo es el mandatario y la persona que se lo encarga es el mandante. La otra característica es de que el contrato de mandato lo pueden conformar varios mandantes que encomiendan encargos a una sola persona o mandatario.
La característica es que el mandatario actúa por cuenta e interés del mandante. Es decir, el mandatario no va a actuar de una forma independiente, sino que al estar el encargado de los negocios del mandante, se colige que debe de estar supeditado a las decisiones que tome el mandante debido a que son sus negocios, son sus bienes. La siguiente característica es que los encargos que sean objetos del mandante deben de ser determinados, posibles, lícitos. Esto es en el sentido de que como se ha explicado en clase y como se ha explicado que es uno de los requisitos de la mayoría, de todos los contratos, es que pues el objeto por el que va encaminado debe de ser lícito, ya que si es ilícito, pues entonces no existe. Y también como siguiente característica es que el mandato puede ser expreso o tácito. Ahora, el mandato se puede otorgar en escritura pública o se puede otorgar por medio de un contrato privado o un documento privado, pero también se puede delegar de forma verbal, pero cuando se delega de forma verbal, obviamente al ser un contrato, y al igual que en las otras dos formas, pues debe de bastar la aceptación del mandatario, ¿verdad? Puede ser unilateral o de mandato es gratuito, pero el Código Civil, aquí hay algo muy interesante, el Código Civil no dice que deba ser gratuito o sea, sino depende Casi no se le escucha. Como siguiente requisito, como siguiente característica del contrato de mandato también es que el mandato debe de tener capacidad suficiente, el mandante. Es decir, no puede ser menor de edad, no puede tener una de las incapacidades que regula el Código Civil y que regulan las leyes del país. Y como siguiente característica es que el mandato es revocable por voluntad del mandante, es decir, el mandante al delegar sus negocios o sus bienes a otra persona, él tiene la potestad de revocar dicha atribución al mandatario en cualquier momento que él considere pertinente. Ahora bien, no solo hay una clase de mandato, no solo es que existe el contrato de mandato y ya, sino que hay varias clases de mandato. Y como podemos ver en la presentación, está el mandato representativo, el no representativo, el oneroso, el gratuito, el general, el administrativo, el especial, el unilateral, el bilateral y el judicial. Cada uno tiene una característica y es usado para determinado ámbito. Por ejemplo, el mandato representativo es cuando el mandatario ejecuta actos a nombre y por cuenta del mandante. Es decir, el mandatario dirá que está actuando a nombre de determinada persona, de persona X, para realizar la compra de un bien, vender un bien, o administrar cualquier negocio. El mandato no representativo, a diferencia del primero, es de que el mandatario ejecutará actos por su cuenta, pero no a nombre del mandante. Es decir, está administrando los bienes, los negocios del mandante, pero el mandatario para realizar los negocios no está especificando, no dice que está actuando en representación de persona X, sino que él actúa por su cuenta. El tercer tipo de mandato es el mandato oneroso, que bueno, la misma palabra lo dice, es cuando es un contrato remunerado, ya que el mandante le otorga un pago al mandatario. Y también está el mandato gratuito, que es cuando el mandato
el mandatario no recibe pago alguno por parte del mandato, sino que lo hace simplemente por su aceptación y porque es voluntario. El mandato general es aquel que consiste en el encargo que una persona llamada mandante hace a otro llamado mandatario para que realice a su nombre un acto jurídico determinado, resultando como consecuencia que el primero esté vinculado a la intervención del segundo, del mandatario, ¿verdad? Que es a quien le ha delegado la administración de sus negocios. El mandato administrativo es el que se refiere al encargo de ejecutar actos jurídicos estrictamente de carácter administrativo en los negocios del mandante. Y el mandato especial es aquel que solo pueden realizar aquellos actos para los que expresamente haya sido facultado por el mandante. Es decir, que el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados. Este va vinculado con el mandato judicial, ¿verdad? Creo que todos lo hemos visto, que es un poder especial con cláusula especial. Podría ser un ejemplo muy claro en el que la persona delega a su abogado para cierta atribución en especial o para que lo represente en ciertas audiencias o en cierto caso en especial. El mandato unilateral es aquel en que el mismo mandato es gratuito, es unilateral, y es por el hecho de que solo el mandatario se obliga al desempeño de la gestión de negocio que se le ha encomendado. Y finalmente, mandato bilateral, ¿verdad? Que es el mandato bilateral, es el mandato oneroso o remunerado. Es bilateral porque hay dos partes, obviamente la palabra lo dice, y desde el momento en que ha habido consentimiento en la parte del mandante de encomendar la gestión de un negocio al mandatario, este es quien acepta para cumplir con la ejecución que se le encargue. Por lo tanto, como decía al principio, se imponen obligaciones recíprocas a ambas partes contratantes. Los requisitos del contrato de mandato. Los requisitos del contrato de mandato son en sí, como cualquier otro contrato que regula el Código Civil, y es de que debe de haber un consentimiento. ¿Por qué un consentimiento? Porque es un contrato bilateral y sobre todo porque una parte, una persona llamada mandante, le está delegando a otra persona denominada mandatario que administre sus negocios, sus bienes. Entonces, debe de haber un consentimiento tanto de la persona que está delegando y debe de haber un consentimiento de la persona que va a recibir la delegación. Como segundo requisito está la capacidad. Capacidad, ya decíamos, debe de ser tanto la persona que delega como el que recibe la delegación deben de ser personas mayores de edad, que no sean enajenados mentales, que no tengan ninguna de las incapacidades reguladas en el Código Civil. Y tercero, el objeto. Es decir, debe de ser un contrato que se debe de hacer de forma solemne, ya se decía, por escritura pública, documento privado, aunque en algunos casos también puede ser de forma verbal, bastando la aceptación del mandatario. Y debe de ser un objeto lícito. Vaya, formalidades vamos a concluir hasta acá porque ya están los 15 minutos y tiene que pasar el otro grupo. Entiendo que entendería que solo ustedes dos han, ¿cómo se llama? Han trabajado. Me enviaron ustedes ¿cómo se llama? Me enviaron la carátula del grupo. Sí, Lick. Hola, Lick, yo también voy a exponer. Soy del grupo. Mauricio Sí, pero ya Zelaya. pasaron los 15. Sí, pero ya pasaron los 15 minutos. Bueno, siempre me enviaron la carátula, ahí estamos. Hoy vamos a continuar con el otro grupo. Vamos a ver, el grupo que sigue es el grupo 10. Vamos a pasarles lista. Elena Saraí Romero. Presente, Lick. Está presente. Vamos a ver. Cecilia Elizabeth Iraeta. Presente, licenciado.
Molina Sánchez José Alexander. Presente. Darwin Daneri Morales Díaz. Presente. Melvin Vladimir Mejía Reyes. Presente, licenciado. Gilma Abigail Pérez Montes. Presente, licenciado. Vaya, van a tener 15 minutos, son las 7:44, 7:59. Vaya, inicien. Muchas gracias. ¿Pueden confirmarme si estoy compartiendo pantalla, por favor? Sí, está compartiendo. De acuerdo, muchas gracias. Tengan un buen día cada uno de ustedes, licenciados y compañeros. Vamos a tratar en esta mañana un tema muy importante, el cual es el contrato de transacción. En primer lugar, es necesario definirlo. El contrato de transacción es un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Esto según el artículo 2192 del Código Civil. Es decir, este contrato de transacción sirve para evitar llegar a un tribunal. Sin embargo, evita controversias a futuro también. Es decir, que aún no se ha presentado una demanda, pero sí se podría llegar a necesitar o poner fin a una controversia que ya está presente. Es decir, que ya hay una demanda, pero que aún no hay una sentencia. En este caso, ambas partes deben de estar de acuerdo y poner fin a las pretensiones. La naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es un acuerdo voluntario entre las partes para poner fin a una controversia existente o prevenir una a futuro. Esto mediante renuncia, compensación o modificación de derechos. En primer lugar, la renuncia es una terminación anormal de un proceso en el que una parte manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión renunciando al derecho material. Ahora, según el artículo 12 de nuestro Código Civil, establece que se pueden renunciar a los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Un ejemplo de una prohibición podría ser el artículo 52, inciso primero de la Constitución, donde establece que los derechos laborales no se pueden renunciar. También menciona la compensación. La compensación es una forma de extinguir las obligaciones, pero esta debe de seguir los requisitos del artículo 1526 del Código Civil. También habla sobre la modificación de derechos. ¿Cuál es esta modificación de derechos? Es cualquier cambio que se le puede dar a un contrato que es establecido, como por ejemplo puede ser una adenda. Una adenda es algo adicional al contrato donde se puede modificar, donde existe una modificación. Pasamos. Existen tres posiciones que intentan explicar desde tres ángulos diferentes la naturaleza jurídica según el autor Felipe Sterling. La transacción como un contrato, es decir, que el contrato se trata de un sacrificio mutuo de ambas partes a hechas pretensiones. Sin embargo, este dice que se debe celebrarse mediante el acuerdo libre y voluntario de las partes. Es decir, recordemos que la característica principal de los contratos es que ésta genera obligaciones. Entonces se puede decir que la transacción vista desde el punto de vista como contrato se convierte en generadora de obligaciones para las partes. Ahora, la transacción como un acto jurídico. Dice que se trata de una convención liberatoria y no de un contrato, ya que extingue obligaciones en lugar de contraerse. El acto jurídico es todo comportamiento humano valorado por el derecho, como por ejemplo casarse, divorciarse, eso es un acto jurídico. Ahora, recordemos como se nos ha enseñado dentro de estas clases, la convención es el género, es decir, es el acuerdo de voluntades sobre el objeto destinado a crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Ahora, el contrato es la especie, es decir, el acuerdo de voluntades destinado a la creación de obligaciones. El siguiente, la transacción como medio extintivo de obligaciones. Tiene un fin jurídico principal que es liquidar las relaciones obligatorias preexistentes. O sea, como medio extintivo de obligaciones son los diferentes hechos o negocios en virtud de las cuales tales obligaciones dejan de existir, poniendo fin esto a la relación ya constituida. Esto según el artículo 1438, donde establece que toda obligación puede extinguirse por una convención en la que las partes son capaces de disponer libremente. Ahora, las obligaciones se extinguen además en todo o en parte por la solución al pago efectivo, ¿verdad? Pasamos a la siguiente lámina, que serían las características, ¿verdad? Bilateral. ¿Por qué bilateral? Según el artículo 1310 de nuestro Código Civil, el contrato es porque las partes contratantes se obligan recíprocamente.
consensual, según el 1314, cuando se perfecciona solo por el consentimiento mutuo, oneroso, según el 1311, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, no solo uno, sino que ambos, grabándose cada uno un beneficio, es conmutativo. Según el 1312, cuando las partes se obligan para dar o hacer una cosa. Ejemplo, podría ser la compraventa. Y es principal porque este contrato no depende de ningún otro, sino que subsiste por él solo. Pasamos a la clasificación. Dentro de la clasificación tenemos la preprocesal o extrajudicial, que es la que hace relación exactamente en el artículo 2192 que veíamos al inicio de la definición. Hace referencia, aquí se trata de un contrato en el cual se lleva a cabo antes de tener que llegar a instancias judiciales o antes de la presentación de una demanda a manera personal. Yo en lo personal lo veo como conciliación, pero fuera de los tribunales. Es decir, es el acuerdo que se alcanza entre las partes que están involucradas en el conflicto o la disputa, ¿verdad? Pero este tipo de transacción se realiza antes de que se presente la demanda o que inicie el procedimiento. Por lo general implica que las partes resuelven sus diferencias fuera o sin necesidad de llegar a los tribunales. Ahora, pero también existe la procesal. Al contrario, sensu, en la procesal ya se inició el proceso, es decir, ya existe una demanda, pero aún no se ha dictado una sentencia. Las partes deciden voluntariamente terminar el proceso a través de la transacción, ya que, como lo hemos visto, es un acuerdo de las partes involucradas para resolver las disputas sin necesidad de la decisión judicial. Este acuerdo suele formalizarse ante el tribunal que está llevando a cabo el caso, y media vez esto se lleve a cabo, ya tiene efecto de cosa juzgada, lo que significa que una vez que se alcance y se prueba, ya pone fin al litigio y las partes ya no pueden volver a plantear otra demanda por el mismo hecho, ¿verdad? Bueno, es mi participación. Continúa mi compañera. Buenos días, yo voy a proseguir con lo que es los requisitos. Sabemos que dentro de los requisitos existen los requisitos esenciales del contrato de transacción, también existen los requisitos naturales de contrato de transacción, que son naturales, ¿verdad? Y los otros son accidentales. Bueno, sabemos que los requisitos comunes dentro de los contratos de transacción están establecidos en el artículo 1316 del Código Civil y que buscan garantizar su validez y eficacia. Dentro de esto tiene que haber cierto consentimiento de ambas partes, que significa que todas las partes involucradas en el contrato deben estar de acuerdo, ¿verdad? Con los términos y condiciones de la misma manera y ser voluntariamente, ¿verdad? También tenemos la capacidad legal, donde sabemos que las partes que celebran un contrato deben tener la capacidad legal para hacerlo. El objeto lícito del contrato debe ser lícito, es decir, que no debe ser contrario a la ley y la moral o el orden público. También tenemos la causa lícita. La causa se refiere a la razón o propósito detrás del contrato. La causa debe ser lícita, lo que significa que debe ser legal y moralmente aceptable. Esto asegura que el contrato esté respaldado por una razón válida y legítima. Voy a pasar, gracias. Dentro de los requisitos, como mencionaba anteriormente, esenciales del contrato de transacción, para que la transacción concurra debe existir una diferencia litigiosa entre las partes, algo que se requiere resolver luego que exista una voluntad entre ambas partes. También tenemos lo que es los requisitos naturales del contrato de transacción, que dice que son los que, sin necesidad de una cláusula especial, no siendo esenciales en él, entiende que pertenecen sin necesidad de una cláusula especial, ¿verdad? Entonces, los requisitos accidentales del contrato de transacción son aquellos que se estipulan a través de cláusulas, las cláusulas que hacen valer la voluntad de los contratantes, y por ello se convierten en ley para que cada una de las partes dentro del contrato de transacción puedan mencionar como ejemplo en el artículo 2009 del Código Civil. La siguiente
También tenemos la formalidad del contrato de transacción, en donde nos dice que la transacción como un contrato, en ellos no encontramos que se mencionen solemnidades, las cuales deben regir a dicho contrato, pero sí en la doctrina y la jurisprudencia, ¿verdad? En base a esto, el contrato de transacción puede estipularse, ya sea en un documento privado debidamente autenticado por notario, en una escritura pública, cumpliendo con los requisitos generales de los contratos. En las partes intervinientes, si bien sabemos que tiene que existir un comprador y un vendedor, ¿verdad? Pero en esencia, una transacción en un acuerdo entre dos partes que intervienen de manera consensual, se les puede denominar transigente en el artículo 2211 del Código Civil. O diferencia de forma, todo depende del contexto específico del acuerdo. A manera de ejemplo, se podría dominar como, si bien mencionaba, que la primera por un comprador y la segunda por el vendedor, ¿verdad? O de manera general, que las partes, o sea, el vendedor provee un producto o un servicio a cambio de fondos en efectivos con el comprador. Entonces, sigue mi compañero. Hola, muy buenas. Yo les voy a hablar sobre las obligaciones de las partes intervinientes. Esto en cuanto a las obligaciones que esta genera. Tengo inconvenientes, licenciado, por el momento. Pero si gusta la enciendo, pero no se me ve muy bien. O sea, en cuanto a las obligaciones que genera esta transacción, se podría decir que esto viene siendo como un acto bilateral, por lo cual las partes haciéndose concesiones y también de manera recíproca, se extinguen las obligaciones de manera litigiosa o de manera dudosa. Siguiente. En cuanto a sus efectos, se podría decir que los principales efectos de esta transacción son como las cosas que se juzgan por última vez en última instancia, perdón, y la relatividad del contrato, es decir, que los efectos se producen con relación a las últimas partes involucradas. Siguiente. En el artículo 23 de la Constitución dice que se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes y que ninguna persona tenga libre administración de sus bienes, que puede ser privado y de todo derecho a terminar sus asuntos civiles, comerciales, por transacción de ambigüedades, ¿no? Entonces, esto se dice que se garantiza todas las libertades que tienen las partes intervenientes para poder contratar conforme a las leyes. Y la ley determina en estos casos qué se puede hacer y qué no, y cuáles son los requisitos que son exigibles para las partes que son intervinientes, ¿no? Siguiente parte, compañero. En este caso sería un ejemplo de contrato en el cual se ve cuál es la transacción en la cual se está haciendo y que cuáles son las partes que se otorgan, que se aseguran, que son las partes generales y que son consignadas, ¿no? También en esta parte se compadecen actuando los nombres en sí, y en la cual se encuentran de libre derechos civiles. Esto sería todo por parte de nuestro grupo y muchas gracias. Sí, gracias, Lee. Como tenemos un minuto, ¿verdad? Un minuto tiene, pero que diga la conclusión otra persona de las que no han impuesto. Bueno. Un minuto. ¿Quién más? Buenos días, licenciado. Bueno, como en conclusión, ¿verdad? Que la explicación de contrato de transacción. Encienda en la cámara. Ajá. A ver, pero sigue hablando. Sí.
personas generales del notario y de las partes. Número 2, pues bajo cláusulas, las cuales se regirán el contrato de transacción y donde se explica el problema o posible problema en el cual se busca dirimir. Debe llevar también la fe del notario y firmas de las partes, firma y sello del notario. Esto en cuanto a los contratos de transacción. Vaya, bueno, entonces, muchas gracias a todos. El próximo miércoles está programado el parcial. Es de 6:30 a 8. De 6:30 a 8 está programado y va a estar habilitado en el aula virtual. Así que espero que todos me hayan enviado las presentaciones con las respectivas carátulas y el porcentaje de participación, ¿verdad? Para verificar, porque por cuestiones de tiempo hay muchas personas que no pueden pasar. Y ustedes, acuérdense que yo no le puedo dar demasiado tiempo a un grupo en detrimento de otro, porque todos tienen derecho a pasar a exponer y la cuestión es organizarse internamente, de tal manera de que si van a pasar todos, pues deben de calcular ahí el tiempo que ustedes han decidido. Bueno, son las 8 en este momento. Gracias por sus exposiciones. Bendiciones a todos. Nos vemos después de vacaciones, ¿verdad? Después de vacaciones, porque o no sé si el sábado. sábado hay clases, Sí, pues el sí. sábado. Pues el sábado. Pues sí, el sábado nos vemos. Cuídense. Bendiciones. Bueno.